Hace 15 años, mi vida dio un vuelco inesperado. Los médicos encontraron algo en mi cerebro, un tumor. Aunque me aseguraron que era benigno, que no representaba un peligro inmediato, esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como una sombra. El alivio de saber que era inofensivo se mezclaba con el miedo latente de tener algo ahí, creciendo en silencio. Pero lo más extraño ocurrió mucho después, en un sueño, o más bien, dentro de un sueño dentro de otro sueño. Estaba en ese lugar difuso donde la realidad se desdibuja, cuando de repente alguien irrumpió en mi mundo onírico. No era un rostro conocido, ni siquiera una voz familiar, pero sus palabras resonaron con una claridad aterradora. Solo te quedan 6 meses. Desperté con el corazón acelerado, las sábanas empapadas de sudor. Lo más inquietante era el detalle. Ese plazo de 6 meses coincidía exactamente con el tiempo que había pasado desde mi diagnóstico hasta esa noche. Aunque han pasado años, aunque los escáneres confirman que el tumor nunca volvió, ese sueño me persigue. Fue solo mi subconsciente jugando con mis miedos o algo más. A veces, en las noches más tranquilas, cuando el silencio es demasiado denso, vuelvo a escuchar esa voz fría anunciando un final que, afortunadamente, nunca llegó. Pero la pregunta sigue ahí, flotando. ¿Y si algún día despierto y ya no es un sueño? Estábamos de vacaciones en un pueblo a las afueras de Puerto Vallarta. En medio del mercado al aire libre había una pequeña iglesia que decidimos visitar. Por alguna razón me sentí muy conectada a ella. Sentí la necesidad de rezar y encender una vela. Cuando salíamos del patio de la iglesia, una niña al otro lado del pequeño camino de ladrillos me señalaba, tirando de su madre hacia nosotros, y me llamaba Coco. La madre tiraba de ella en dirección contraria diciendo: ¿Quién? No la conocemos. ¿Quién es Coco? Me quedé paralizada. Crucé miradas con la niña. Estaba muy emocionada y feliz de verme. Yo tampoco la conocía, pero sonreí por cortesía, y en ese momento lo comprendí. Mi hermana pequeña solía llamarme Coco cuando era muy niña. Hacía más de 30 años que nadie me llamaba así, y nunca había pensado en ese apodo ni se lo había contado a nadie. Fue alarmante, pero a la vez familiar. La madre de la niña la llevó calle arriba, y nosotros seguimos nuestro camino. Años después, mi hermana se está metiendo mucho en la genealogía y rastreando nuestras raíces. Dice que 4 generaciones atrás, la familia de nuestro padre es de ese pequeño pueblo a las afueras de Puerto Vallarta. Mientras llevaba a mi hijo a su cita médica, un día cualquiera en un pueblo transitado, algo completamente inusual ocurrió. Recuerdo que salimos del carro, el sol de la tarde aún pegaba fuerte y estábamos a punto de cruzar la calle para llegar al consultorio. Era una zona siempre bulliciosa, justo en una de las intersecciones más concurridas del lugar. El sonido constante de los carros, las motos, los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos a viva voz. Era la banda sonora habitual de este sitio, pero de repente, mientras dábamos los primeros pasos hacia la acera, todo simplemente se detuvo. No fue un frenazo gradual, ni una disminución paulatina del ruido. Fue un corte abrupto, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en la realidad. Los pocos carros que estaban en movimiento quedaron inmóviles, suspendidos en el asfalto. Las personas que caminaban se quedaron estáticas, algunas con un pie en el aire, otras girando la cabeza. Incluso el leve murmullo del aire pareció cesar. Lo más inquietante fue el silencio, un silencio denso, opresivo, que nunca había experimentado en ese lugar ni en ningún otro. Era un silencio que parecía absorber todos los demás sonidos, un vacío sonoro que resultaba casi palpable. No
No se escuchaba el claxon de un coche impaciente, ni el grito de un niño jugando, ni el parloteo de las señoras en la acera. Nada, solo un silencio absoluto que me envolvió por completo. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Era una ilusión óptica. Me estaba jugando una mala pasada a mi vista. Parpadeé varias veces, intentando enfocar, pero la escena permanecía inalterable. Los colores de los edificios, la gente congelada en sus movimientos, los vehículos detenidos, todo seguía igual. Era como estar dentro de una fotografía tridimensional, una instantánea congelada de un momento cotidiano. Este extraño fenómeno duró solo un instante, quizás 2 o 3 segundos a lo sumo, pero en ese breve lapso de tiempo, una sensación de irrealidad me invadió por completo. Sentí como si el tejido mismo de la realidad se hubiera deshilachado por un momento, revelando algo que no podía comprender. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo volvió a la normalidad. Los motores de los coches volvieron a rugir. Las personas continuaron sus caminos. El bullicio habitual de la intersección regresó con toda su fuerza. Fue como si alguien hubiera vuelto a darle al botón de play. Podría haberlo descartado como una simple alucinación, un breve lapsus de mi percepción. Quizás estaba cansado o distraído, pero lo que hizo que esta experiencia fuera aún más desconcertante fue la reacción de mi hijo. Justo en el momento en que todo se detuvo, él se giró hacia mí con los ojos muy abiertos y una expresión de asombro en su rostro infantil y me preguntó con una voz cargada de incredulidad: «Papá, el tiempo se acaba de parar». Sus palabras resonaron en mi mente con una fuerza escalofriante. Él también lo había percibido. Él, un niño pequeño con una imaginación vívida, había notado exactamente lo mismo que yo. Ya no podía descartarlo como un simple truco de mi mente. Algo extraño, algo inexplicable había ocurrido en esa transitada calle. Y hasta el día de hoy, a veces, cuando recuerdo ese instante de silencio suspendido, me pregunto qué fue realmente lo que vivimos en ese breve y eterno momento. Estaba en casa, acá en Córdoba, un día tranqui como cualquier otro. El sol de la tarde se colaba entre las persianas, dibujando unas líneas claritas en el living. Andaba medio en la mía, tarareando bajito una melodía vieja que se me había pegado desde la mañana. Era un tema pegadizo, que te taladran la cabeza sin pedir permiso durante horas. De repente, en medio del silencio de la casa, empecé a escuchar música. Al principio, pensé que capaz algún vecino tenía la radio fuerte, aunque nunca suelen hacer eso por acá. Pero a medida que los acordes se ponían más definidos, me di cuenta de que la música venía de adentro de mi propio rancho. Era una melodía reconocida, la misma que me estaba dando vueltas en la cabeza hacía un rato. Me levanté del sillón, reintrigado y un toque desconcertado. Miré alrededor del living, tratando de ubicar de dónde carajo salía el sonido. La tele estaba apagada, el equipo de música también. No había ningún otro aparato prendido que pudiera estar tirando música. Sin embargo, la melodía seguía ahí, nítida y clara, llenando el ambiente con sus notas que me traían recuerdos. Fue entonces cuando se me piantó una idea. El viejo receptor de radio que tenía guardado en el estante del rincón era un aparato antiguo, de esos con dial a perilla y una antena telescópica medio oxidada. Hacía años que no lo enchufaba, desde que la tecnología digital nos invadió a todos. Estaba casi junado, cubierto de una capita de tierra. Con una mezcla de curiosidad y escepticismo, me acerqué al estante y agarré el receptor. Pesaba más de lo que me acordaba. Le eché una ojeada al dial, que marcaba las distintas frecuencias de onda corta, media y FM. La aguja estaba quieta en cualquier punto del espectro. La perilla de encendido estaba clarito en la posición de apagado. A pesar de todo, la música seguía sonando en el ambiente. Era el mismo tema que tenía en la cabeza, con los mismos instrumentos y el mismo ritmo. Era una sensación re extraña, casi de película. Era como si mis propios pensamientos musicales se hubieran hecho sonido, llenando el silencio de mi casa. Con la mano temblando un poco, giré la perilla del receptor a la posición de encendido. Al toque, un zumbidito eléctrico salió del aparato. Ajusté el dial despacito, recorriendo las distintas bandas de frecuencia. Y ahí estaba, el mismo tema, sonando con la misma fuerza que el que había estado escuchando de la nada.
Me quedé duro, con la vieja radio en las manos, sintiendo un cosquilleo raro en la espalda. No había ninguna otra fuente de música en la casa. Era imposible que la radio estuviera prendida sin que yo la hubiera tocado. Y la casualidad de que estuviera sintonizada justo en el tema que estaba pensando era, como mínimo, para quedarse pensando. Apagué la radio y el silencio volvió a invadir la habitación. Prendí la tele para ver si me distraía un poco, pero la sensación rara seguía ahí. ¿Cómo carajo había escuchado una radio sin enchufarla? ¿Y cómo podía ser que estuviera pasando el mismo tema que me daba vueltas en la cabeza? Durante los días que siguieron, traté de encontrarle una explicación lógica. Capaz había sido una interferencia rara, una señal de radio que se coló de casualidad, pero la nitidez del sonido y la increíble coincidencia del tema hacían que cualquier explicación normal pareciera medio floja. A veces, a la noche, cuando la casa está en silencio total, vuelvo a pensar en ese suceso bizarro. Agarro la vieja radio del estante, la miro bien, preguntándome si tendrá algún misterio escondido. La prendo y a veces agarro alguna emisora, pero nunca más volví a escuchar una radio sin prenderla, y mucho menos el mismo tema que estaba pensando. Capaz fue solo una casualidad re loca, una jugada de mi cabeza cansada, pero la sensación de conexión, de que por un breve momento mi mundo interior y el mundo de afuera se habían juntado de una manera inexplicable, se me quedó grabada. Y a veces, en el silencio de la noche, me pregunto si habrá alguna explicación para aquel día en que la radio pareció leer lo que pensaba. A los 11 años, viajé a 1 hora y media de distancia en una excursión escolar. Recuerdo la sensación en el estómago, esa mezcla de anticipación y un ligero mareo por las curvas del camino. Éramos un mar de cabezas inquietas asomándose por las ventanas del autobús. Pasamos por debajo de un paso elevado del tren. Era uno de esos puentes de hormigón grisáceo cubierto de garabatos, pero esta vez algo fue diferente. En medio de las letras desordenadas, mis ojos se clavaron en algo familiar, algo imposible. Allí, pintado con aerosol oscuro contra el gris del hormigón, estaba mi nombre completo, mi nombre de pila, Zefirinus, inusual. Y mi apellido, también distintivo. Y lo más extraño, estaba escrito al revés, como para leerse en un espejo. Mi corazón dio un vuelco. Sentí como si el aire se hubiera espesado. ¿Era posible? ¿Cómo podría estar mi nombre exacto pintado en ese lugar aleatorio, lejos de mi casa? No era un apodo, era yo, Zefirinus. Parpadeé varias veces, creyendo que me engañaba la vista, pero ahí seguía, inconfundible. Alcancé a leerlo completo antes de que el autobús pasara y la imagen desapareciera. Me quedé paralizado. Una sensación extraña me invadió, una mezcla de sorpresa y un escalofrío. No dije nada a mi amiga ni a la maestra. ¿Qué iba a decir? Oigan, creo que vi mi nombre, Zefirinus, pintado al revés en un puente. Sonaría absurdo, pero la imagen se quedó grabada en mi mente. La forma de las letras, el color, la extraña inversión. Era una escena tan vívida que aún puedo verla con claridad. Con el tiempo, la anécdota se convirtió en una historia curiosa, pero en el fondo nunca desapareció. He intentado encontrarle una explicación lógica. Quizás conocía a alguien que hacía graffiti, pero mi nombre, Zefirinus, era tan raro. Ahora tengo 42 años. Han pasado más de 3 décadas. He vivido muchas cosas, pero esa imagen fugaz todavía regresa a mi mente, como un eco silencioso de un misterio sin resolver. ¿Significó algo? No lo sé. Tal vez fue una simple coincidencia, pero a veces me pregunto quién lo pintó. ¿Por qué ese nombre tan particular, Zefirinus? ¿Y por qué al revés? Es una pequeña pieza de mi pasado, un enigma sin respuesta que sigue rodando en mis pensamientos, y supongo que siempre lo hará.